Hace unos días el Ministerio de Hacienda presentó el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué es esto y por qué importa para todos los colombianos? Lo primero que hay que decir es que el marco fiscal de mediano plazo muestra las proyecciones económicas y fiscales oficiales para los próximos 10 años. Es decir, nos cuenta los ingresos, que son principalmente impuestos, y los gastos que el gobierno proyecta tener y por consiguiente los niveles de déficit fiscal y deuda pública. Esto termina afectando las tasas de interés a las que se financia el gobierno, lo cual termina impactando las tasas de interés también a las que se financian los hogares y las empresas. El nivel de confianza en el manejo responsable o no de las finanzas públicas es algo que nos termina impactando a todos. El panorama que muestra el marco fiscal es muy complejo. Al suspender la regla fiscal en 2025, 2026 y 2027, sin una estrategia precisa para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir del 2028. La regla fiscal es el mecanismo institucional para evitar un sobreendeudamiento del gobierno, al condicionar sus niveles de gasto a la consecución de ingresos permanentes que los financien. Lo más preocupante que muestra el marco fiscal es que las finanzas públicas van camino hacia un precipicio, en donde la deuda pública podría superar el 100% del PIB en los próximos años, a no ser que se realice un ajuste fiscal estructural, políticamente muy complejo, y se adopte una estrategia para aumentar el crecimiento de la economía. El gobierno en el marco fiscal propone con razón un pacto fiscal, pero su margen de maniobra es muy limitado y quedará en manos del próximo gobierno. En 2025, el déficit del Gobierno Nacional Central será del 7.1% del PIB, es decir, 2 puntos porcentuales mayor a lo previsto en el plan financiero y en la parte alta del rango que habíamos estimado. En el marco fiscal se sinceraron las cuentas al reducir las expectativas de ingreso, en línea con nuestras expectativas, pero aumentó sorpresivamente el gasto primario, evidenciando la falta de voluntad en hacer el ajuste necesario. De hecho, creemos que sigue siendo optimista y estimamos que el déficit fiscal ascenderá a un 7,5% del PIB este año. El déficit a financiar adicional en 2025 será de 38,8 billones de pesos. El gobierno buscará estos recursos a través de una mayor emisión de TES y de bonos en los mercados internacionales. También optó por innovar en su estrategia de financiamiento, haciendo uso de créditos con la banca internacional garantizados con TES y una mayor emisión de títulos de corto plazo llamados TCOs. Además, el Ministerio conformará una reserva estratégica de 20 billones de pesos en TES para mitigar la presión de liquidez, uno de los principales focos de incertidumbre en el mercado, tratándose de una estrategia ambiciosa, pero que está por ponerse a prueba. En 2026, el gobierno proyecta un déficit fiscal del 6.2% del PIB, el cual depende de la aprobación de una reforma tributaria que recaudaría cerca de 19,6 billones de pesos, es decir, un punto porcentual del PIB, algo que consideramos improbable en el contexto político actual. Nuestras estimaciones apuntan a que sin reforma ni ajustes del gasto, el déficit fiscal será del 7,6% del PIB el próximo año. La estrategia del marco fiscal es importante sobre todo para los inversionistas que financian al gobierno comprando los títulos de deuda, incluyendo los TES o los bonos en dólares. En 2028, cuando se reactive la regla fiscal, el gobierno contempla un ajuste fiscal de 3,2 puntos del PIB respecto al 2025. Esto equivale a más de 3 reformas tributarias. Un ajuste de esta magnitud no será posible sin reformas estructurales de gasto y de impuestos para evitar que las finanzas públicas caigan al precipicio. También es llamativa la reducción de los intereses de la deuda que proyecta el gobierno, del 4,8% del PIB en 2026 al 3,9% del PIB en 2028, pues no es consistente con la tendencia de la tasa de interés de los últimos años. Por el contrario, desde Corficolombiana vemos un riesgo significativo de que la carga de intereses represente más del 5% del PIB cuando termine la suspensión de la regla fiscal. Esto aumenta el riesgo de una espiral de deuda que la lleve a niveles insostenibles en los próximos años. Los invitamos a consultar el análisis completo Finanzas Públicas al filo del precipicio en nuestro portal web www.investigaciones.corfi.com.